Estamos en Josué capítulo 9. El otro día me equivoqué y dije Jai número 8, y eso pues ese libro no existe. Es Josué capítulo 8 que habla de Jai. Y hay otra cosa que también quiero rectificar, y discúlpenme. Resulta que Urías, el esposo de Betsabé, no pertenecía al grupo de los Oreos o Eteos, que eran los Gabaonitas. Él era hitita, que también se escribe con H, que también fueron habitantes de la tierra de Canaán, pero no es el mismo pueblo, ¿ok? Entonces los hebeos o Oreos, que pertenecían a los Gabaonitas, pues sí, también son descendientes de Cam y de Canaán, ¿ok? Entonces ya con esa corrección que hicimos, hola, Rosita, buenas noches. Hola, pastora, buenas noches. Hola. Entonces vamos a continuar donde me quedé. Dice, si los israelitas hubieran sido verdaderos embajadores con poder para formar, aquí estamos hablando de los Gabaonitas. Si los Gabaonitas hubieran sido verdaderos embajadores con poder para formar alianzas con otra nación, deberían haber presentado credenciales más sustanciales. Ahí nos quedamos. No el pan seco, no las botas de vino parchadas, no la ropa como por dioseros, ¿verdad? Entonces dice aquí que hubieran presentado otras credenciales. Y me viene a la memoria cuando la reina de Saba visitó al rey Salomón. O sea, ¿qué credenciales traía? ¿Verdad? Dice que traía pieles, telas preciosas, traía joyas, traía muchas cosas de su país, y con eso se presentaba ante Salomón. Dice aquí, fue hecho de parte de Josué, dice, fue necio de parte de Josué no requerir esas credenciales. Y tal vez la principal razón del fracaso de Israel se menciona en Josué 14, versículos 14 y 15. Y vemos ahí, estamos en el capítulo 8, dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ahí está. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, no sé qué provisiones, amigos. Dice, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, dice, concediéndoles la vida, y también juraron los príncipes de la congregación. Entonces, lo que nos enseña este capítulo es que es muy delicado hacer promesas, hacer juramentos, hacer pactos. Y luego, si mencionamos el nombre de Jehová como el sello tremendo ahí, pues más difícil se pone la cosa. Dice, no buscaron la dirección de Dios. Pensó Josué que la evidencia era tan contundente que no necesitaba el consejo de Jehová, o pensó que el asunto era tan rutinario o trivial para molestar a Dios. Nosotros, por ejemplo, les hemos dicho que les aconsejamos que oren hasta cuando quieran cambiar el carro. Cuando quieran cambiar ustedes el carro o comprar un carro, pónganlo, o sea, pregúntenle al Señor para que ese carro les salga buenísimo, que no les delata, que no esté todo el tiempo en el mecánico, que pasen rarezas con el carro. Entonces, esas cosas triviales le fascina el Señor que nosotros se las consultemos. Esto es igualmente cierto para los creyentes de todos los tiempos. Y nos da la cita de Santiago 4, del 13 al 15. Santiago 4, del 13 al 15, no sé si alguien por ahí, Rosita o Yolanda, el que lo tenga primero, lo pueda leer para todos, para que ustedes también participen más, amigos. Santiago 4, del 13 al 15, ¿qué nos dice?
Dice, afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Yoli, Solo ¿cuál es el estás dador. leyendo? Santiago 4, del 9 al 15. No, Santiago 4 del 13 al 15. El 13. ¿Del 13? Sí, perdón. por favor. Va entonces de nuevo. Vamos Sí. ahora los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Ok. Dice, el plan gabaonita para engañar a Israel funcionó. El fracaso pecaminoso de Israel ocurrió porque no estaban vigilantes en oración. Cuando tú eres una persona de oración, eres una persona sensible a las cosas de Dios, sensible a que si alguien te está contando mentiras, pues tú lo puedes percibir. Entonces, algo que hace sensible a un cristiano es la oración. Dice aquí que debemos de estar vigilantes en oración para asegurar que actuaremos por el consejo de Dios. O sea, ¿qué necesitas tú para tener el consejo de Dios? Pues meterte en oración, preguntarle a Él, consultarle a Él, ¿ok? Lo que se tiene que hacer. Y tenemos cita Proverbios 3, del 5 al 7. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ya habíamos hablado que el pueblo judío había tenido victorias y ese gozo y esa locura y esa alegría de que han tenido victorias nos puede llevar a hacer cosas necias, como por ejemplo no preguntar lo de los gabaonitas. Vamos al siguiente versículo, Romanos 12, 16. Dice, ánimo, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Entonces aquí el Señor nos dice que seamos humildes, que tengamos amigos cristianos, que nos amen, que conozcan la palabra y que puedan decirnos cosas sobre nosotros y no nos saquemos de onda. Otra vez vamos a leerlos. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y vamos a leer, por favor, vamos otra vez a nuestro estudio en Josué 9, 16 y 17. ¿Ok? Josué 9, 16 y 17. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Sí, está leyendo mi esposo, a ver si lo escuchan. Y salieron de los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. A sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriam Arim. Ajá, muy bien. Dice, a los 3 días los israelitas se dieron cuenta de que los habían engañado, ya que los gabaonitas vivían a solo 40 kilómetros de Gilgal. Acuérdense que Gilgal estaba al ladito del río Jordán. Fue donde se circuncidaron, donde celebraron la Pascua. Ahí estaba el campamento de ellos. Entonces, de ahí a donde vivían los gabaonitas eran 40 kilómetros. ¿Ok? Dice que Gilgal en territorio cananeo y no venían de un país lejano. O sea que a los 3 días se desengañaron, ¿verdad? Dice aquí, una comisión exploradora confirmó su fraude.
al descubrir su ubicación cercana a Gabaón y sus 3 ciudades dependientes. O sea que eran una confederación de varios reyes y de varias ciudades juntas. Vamos a Proverbios 12, 19. Proverbios 12, 19. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo un momento, ¿verdad? Hay veces que uno se desespera porque dices, oye, Señor, hazme justicia. ¿Cuándo vas a hacer justicia respecto a este asunto o lo que sea? Y el Señor tiene su tiempo. Algo que tú puedes saber es esto. El labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo un momento. O sea, la gente que dice mentiras, va a caer todo eso de un momento a otro. Es inevitable. O sea, ¿hasta cuándo se pueden mantener mentiras? Entonces, aquí Proverbios nos lo dice. Y los gabaonitas 3 días después fueron descubiertos. Dice, tarde o temprano el engaño y la mentira quedarán expuestos. La verdad siempre triunfa. Vamos a Josué 9, 18 y 19, que es la que sigue. Vero, ¿puedes leer, por favor, hija? Josué 9, 18 y 19. 9. Ay, perdón. 18. Sí. No ubico. Josué. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Ajá. Dice, cuán enojado estaban los hijos de Israel cuando descubrieron que habían sido timados. En verdad el pueblo quería hacer a un lado la alianza y destruir a los gabaonitas, pero Josué y su gabinete declararon que el engaño de los enemigos no podía ser anulado. O sea, el acuerdo que hicieron con ellos, ¿verdad? El juramento que hicieron con ellos, como estaba Jehová de los ejércitos ahí, eso ya no se podía anular. Fíjense qué importante. Y cómo lo podemos aterrizar a nuestra vida diaria, a nuestra vida cristiana, tener cuidado las promesas que hacemos, tener cuidado las alianzas que hacemos con otras personas. Siempre ver que esa persona realmente ame a Dios. Por ejemplo, hemos dicho que no te asocies en los negocios con gente que no es cristiana, porque tarde o temprano eso va a tronar como ejote, como decimos por ahí. ¿Ok? Vamos a continuar. El trato era sagrado porque se había ratificado por medio de un juramento en el nombre de Jehová, Dios de Israel. Quebrantar tal pacto provocaría la ira divina sobre Israel, no sobre los gabaonitas. O sea, ahora ellos se tenían que tragar su coraje de, ¿sabes qué? Nos mintieron ustedes y ya no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque estaba el nombre de Jehová de por medio. Y vemos en 2 de Samuel 21, del 1 al 6, vamos ahí, por favor, cómo en los tiempos del rey David, cuando el rey David era rey, hubo una hambruna de 3 años. O sea, hubo hambre en Israel. Me imagino que no llovió, no hubo cosechas, o sea, y el rey David, que era un hombre que le gustaba meterse con Dios, la oración, la alabanza, la adoración, él percibió que era un juicio de parte de Dios. Y entonces él le pregunta a Jehová, Señor, ¿por qué tenemos estos 3 años tan duros de escasez? Y el Señor le dice, porque Saúl, cuando Saúl era rey, mató a los gabaonitas. Entonces, vamos, está un poquito largo, es 2 de Samuel 21, del 1 al 6. Noemí, ¿Puedo leer? ¿puedes leer? Déjenme ver si me escucha Noemí.
Noemí, ¿nos puedes leer la cita? Sí, pastora. Gracias, Noemí. Dice, durante el reinado de David hubo un hombre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor, y el Señor dijo, el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. Entonces el rey mandó llamar a los gabaonitas. No formaban parte de Israel, pero eran todo lo que quedaba de la nación de los amorreos. El pueblo de Israel había jurado no matarlos, pero Saúl, en su celo por Israel y Judá, trató de exterminarlos. David les preguntó, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que ustedes vuelvan a vencer al pueblo del Señor? Bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl, le contestaron los gabaonitas. Tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel. ¿Qué puedo hacer entonces? Preguntó David. Solo dígame y lo haré por ustedes. Ellos respondieron, fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguennos 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, y lo haré. Ok, ese es hasta el 6, Noemí. Sí. Gracias, hija. Bueno, pues ahí vemos, para no hacerles el cuento más largo, que David tiene que matar a 7 familiares que descendían de Saúl. Y él está pues muy consternado porque no quiere tocar a ningún hijo de Jonatán, con el que también había hecho un pacto de amistad con él. Ellos hicieron un pacto de amistad. Y esos pactos de amistad a veces van con las descendencias, no solo entre nosotros, sino con nuestros hijos, con nuestros nietos. Y pues David se fijó muy bien que entre los descendientes de Saúl, los 7 descendientes de Saúl que fueron ahorcados en Gabaón, que era el territorio de los gabaonitas. Ahí fueron ahorcados 7 familiares de Saúl, 7 de la descendencia de Saúl. Evidentemente Saúl ya había muerto por mano de los filisteos con Jonatán y otros 2 hijos más, pero había nietos de Saúl, bisnietos de Saúl. Entonces lo que se fijó muy bien David es no tocar por ejemplo, si Jonatán había tenido hijos. Y vemos que sí, que efectivamente había un hijo de parte de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Este chico estaba lisiado de las 2 piernas, ¿se acuerdan? Toda la historia. Sí. Entonces, David se lo lleva a su casa, ¿verdad? A su casa real y ordena que le entreguen todo lo que era de Saúl a Mefiboset. Terrenos, casas, dinero, lo que tenía Saúl le fue entregado a su nieto, a Mefiboset. ¿Por qué? Porque David honró el pacto de amistad que hizo con Jonatán. Y yo le preguntaba a Ricardo, ¿cómo qué tipo de pactos nosotros hacemos que son delicados? Y me dice Ricardo, el matrimonio. Entonces, un pacto que hacemos nosotros, yo hago un pacto con mi novio, mi novio hace un pacto conmigo y estamos delante de Jehová, de los ejércitos, con nuestros familiares y ahí hacemos un pacto de lealtad, de fidelidad, hasta que la muerte nos separe. Ni la enfermedad, ni el hambre, ni ninguna tragedia, vida y por haber podrá romper o deberá romper ese pacto. Y hay veces que cuando lamentablemente se rompe ese pacto, pues hay algo que se rompe en nuestro corazón, porque son cosas muy fuertes. Entonces, yo le preguntaba eso, o los pactos con los hijos, ¿verdad? O sea, con las personas más allegadas, con las personas que amamos, siempre debe de permanecer esa buena relación, llevarnos bien, amarlos, pero también enseñarles las cosas de Dios. Cuando son pequeños, disciplinarlos en amor para que ellos amen al Señor también. No sé si alguien quiera comentar algún otro pacto
que vean con esta seriedad de los gabaonitas. Vean cómo los siglos pasaron, 400 años después fue esta hambre de 3 años. ¿Por qué? Porque Saúl mató a los gabaonitas. Había un celo mal hecho, o sea, hay celos buenos y hay celos que no están correctos. Y Saúl tenía un celo por Israel, un celo por Judá, y hacía tontería y media en vez de consultar la palabra de Dios. Es lo que les digo. Necesitamos nosotros conocer muy bien la palabra de Dios para no cometer errores. Y Saúl este es otro error de Saúl. Y fíjense cómo el hambre no vino en el tiempo de Saúl, vino años después y fueron 3 años de hambre en Israel. Y cuando ahorcaron a esos 7 familiares de Saúl, ¿qué creen? Ya llovió, ya hubo abundancia, ya todas las familias tenían que comer, ya se había, pues Dios los perdonó. Dice que el Señor al ver esto tuvo misericordia y quitó esa maldición que había de hambre en el pueblo judío. Entonces, hermanos, pues este tema es delicado, ¿verdad? Es serio, porque la gente del mundo nos va a mentir. Por ahí hay una canción de Marcos Witt, en la canción, la letra dice que él compra un televisor y le duró 3 días bien en su casa y después ya no servía el televisor. Y cuando fue con el televisor para quererlo, pues reclamar que se lo cambiaran o le regresaran el dinero, no le hicieron caso, se tuvo que regresar con el mismo televisor descompuesto a su casa. Entonces, ese es el mundo, ¿verdad? Un mundo que engaña, un mundo que te vende las cosas que no están correctas, gente que te viene a reparar la lavadora o el refrigerador o el televisor, un dineral y a los 3 días ya está igual. Dices, Dios de mi salvación. Entonces, nosotros somos los que conocemos a Dios. Nosotros somos los que debemos de ser prudentes en lo que hacemos, en nuestros pactos, en nuestros acuerdos con la gente. Sobre todo busca gente que sea cristiana. ¿Qué pasó? ¿Tú quieres decir algo? Ok. Vamos a leer aquí. Dice, quebrantar tal pacto provocaría la ira divina sobre Israel. Dice que eso sucedió con lo de Saúl. Jonatán y David habían pactado solemnemente su amistad y lealtad mutua, ¿ok? Dice, como amigo ligado por pacto. Oigan esto, como amigo ligado por pacto, David pidió a Jonatán que lo matara si merecía la muerte por algún posible pecado. Jonatán reconoció que David sería algún día el rey de Israel. Con esto en mente, Jonatán solicitó protección para sí y para su familia.